buenos días, bienvenido a nuestro devocional de este día domingo. Y para este devocional vamos a irnos a Filemón capítulo 1, versículo 8 y 9, que nos dice lo siguiente: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Este es un versículo que nos habla de un pedido que está haciendo el apóstol Pablo a Filemón. Nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo estaba siendo prisionero en Roma y le está escribiendo esta carta desde allá, desde esa cárcel. Pero ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está hablando de Onésimo. Onésimo era un esclavo que tenía Filemón y había escapado de Filemón. No sabemos por qué escapó, no sé, alguna situación, y escapó. Y parece ser que en medio de esa escapada que tuvo, se encontró con el apóstol Pablo, y Pablo allí le habló del Señor, prácticamente que él fue el que le habló del Señor. Entonces le dice el apóstol Pablo: regrésese donde Onésimo, regrésese allá. Pero entonces, claro, me imagino que para Onésimo era muy difícil, porque sabíamos que el envolarse de su amo era pena de muerte. Entonces aquí es donde entra el apóstol Pablo a mediar en este caso. En esas épocas, sobre todo en los siglos primero, era muy dado que las personas que eran adineradas, tenían dinero, pues podrían tener acceso a comprar los esclavos, y pasaban a ser amos en esa época. Y no es muy diferente hoy día. Hoy día también tenemos esclavitudes desde muchos puntos de vista. Tenemos esclavitudes al dinero, tenemos esclavitudes a otras cosas que todavía marcan esas diferencias en esta época. Entonces, ¿qué sucede acá? Pablo apela al amor, y le dice a Filemón que le ruega que por lo menos lo logre perdonar. Era lo que quería el apóstol Pablo. Pablo había podido utilizar la autoridad, ¿sí? Su autoridad como apóstol, y lo había podido obligar a que lo hiciera, pero él lo hace de una manera tan especial, tan en el amor del Señor, que no apeló a la autoridad, apeló fue al amor. Apela a eso. Sabía que Filemón era un hombre cristiano y que estaba caminando en el Señor. De hecho, Filemón tenía la iglesia, era en su casa, y era una persona que tenía modos económicos. No era una persona pobre, era una persona que tenía sus medios económicos, pero una persona que ya había sido tratada por Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo apela a eso, apela al amor. Entonces le dice a Onésimo que se regrese. Entonces allí era el pedido que le hacía a través de una carta a Filemón. Y la pregunta en esta mañana es: ¿apelamos a ese amor nosotros como cristianos, como líderes, como hombres de Dios, como mediadores? Muchas veces apelamos a ese amor. Es lo que Dios quiere, que no andemos como perros y gatos peleando dentro de las iglesias, dentro de nuestro entorno familiar. Si nos llamamos cristianos, estamos llamados a la reconciliación, estamos llamados al amor. Y por eso lo bonito acá es que dice que si alguna cosa, dice, yo te lo pagaré, pero tú me debes, le dice a Filemón. Entonces Filemón también había tenido contacto con el apóstol Pablo. Entonces ahí es donde tenemos que echarle de mano el amor. El amor es lo que produce y mueve montañas, es lo que hace que nosotros tengamos corazón sensible para perdonar, para amar. Y si nosotros nos llamamos cristianos, es a eso, a ser llamados a la reconciliación, en que nos amemos unos a otros. Ese es el llamado del Señor, y es lo que el apóstol Pablo trata de hacer acá. Trata de unir, de que se reconcilien entre amo y esclavo. Ya no era esclavo Onésimo, ya era un cristiano, un hermano en Cristo. Nosotros en una época pasada éramos esclavos de algo, de alguna situación, y hoy ya somos libres.
y somos hermanos, hermanos en Cristo. Entonces, mi reflexión en esta mañana es, apelemos al amor. Es lo único que cambia nuestro rumbo, es lo único que cambia nuestra vida. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que hoy, en este día domingo, Señor, nos lleves a reflexionar acerca de lo que es el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.